Reciban nuestros saludos, hermanos amigos, que cada semana están con nosotros compartiendo los estudios bíblicos del libro de 1 Corintios. Para nosotros es un placer poder llegar a cada uno de sus hogares y agradecemos a Dios que nos permite llegar a cada uno de vosotros con el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Estamos estudiando 1 Corintios y ya estamos en el capítulo 10 de 1 Corintios. Este capítulo 10 forma parte de un solo tema, el tema relacionado con la idolatría, que viene desde el capítulo 8. En el capítulo 8 el apóstol Pablo ha hecho una exhortación fuerte a aquellos hermanos que tienen más tiempo en el evangelio, en la iglesia, y que de alguna manera han estado con sus actitudes y conducta atropellando la conciencia de aquellos hermanos nuevos. Los hermanos nuevos habían salido de un mundo de idolatría, de modo que cuando llegaron a la iglesia veían a hermanos antiguos ya que ellos comían de las carnes que se vendían en el mercado, que se comía en todo lugar. Esas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque en Corinto, como en todas las ciudades grecorromanas, era habitual de que las personas que practicaban la adoración a dioses paganos frecuentemente hacían ofrendas, dedicaban ofrendas o sacrificios a sus dioses animales, y esa carne se vendía en el mercado, parte de esa carne que sobraba del sacrificio, y la gente la consumía muy normalmente. Los hermanos que tenían más tiempo en la iglesia lo comían y no se daban cuenta de que estaban ofendiendo, se sentían mal los hermanos nuevos por ver que ellos comen la carne que ha sido sacrificada a ídolos. Entonces los hermanos que tenían más tiempo, ellos pensaban y razonaban diciendo pues que lo que entra por la boca no contamina, ¿no? Entonces ellos oraban, daban gracias a Dios por la carne y la consumían sin ningún problema. Mientras que los hermanos nuevos tenían sus prejuicios y los veían como terribles pecadores aquellos que consumían esa carne. Y se había armado tremenda contienda, tremendos problemas entre los hermanos antiguos y los nuevos. Se acusaban unos a otros, unos que eran más espirituales que los otros, y los nuevos acusaban a los más antiguos de que eran unos irreverentes, unos herejes, porque hacían cosas indebidas. Pero aquí el apóstol Pablo en el capítulo 8 no se dedica en sí a tratar el tema de la idolatría en sí, sino a la actitud que tenían los hermanos al no tener en cuenta a los hermanos nuevos en la fe. O débiles le llama también el capítulo 8. Entonces había una actitud de soberbia, una actitud de arrogancia, en el cual decían, bueno, pero esta carne es carne, de Dios es la tierra y su plenitud y lo que en él habita. Además, razonaban de esta forma, el ídolo nada es, no existe el ídolo, por tanto esta carne, por más que haya sido dedicada a tal o cual dios pagano, eso no importa, decían. ¿Por qué? Porque no existen esos dioses. Así es que oramos, damos gracias a Dios por esta carne y la comemos. Y los otros hermanos nuevos o débiles, le llama la palabra de Dios, los nuevos pues se veían ofendidos y los veían como tremendos pecadores, tremendos irreverentes a los hermanos que tenían más tiempo. Entonces no había punto de conciliación aquí. Había esto generado un problema y estaba generando división dentro de la iglesia de Corinto. Entonces en el capítulo 8, en cuanto a la idolatría, el apóstol Pablo exhorta a un cambio de actitud y a actuar con más amor, a tener una actitud más conciliadora, una actitud de más amor para aquellos hermanos nuevos, cosa que no estaba sucediendo. Cada uno defendía su derecho y esto generaba divisiones dentro de la iglesia. Entonces, el problema era esa actitud de no querer ceder, de querer ejercer su libertad y su derecho. Yo puedo comer esta carne, decía, y a mí nadie me va a decir nada, ¿no? Y si el otro se ofende, es su problema. Entonces, había una actitud de soberbia, no había una actitud de edificar al nuevo, de edificar al menor en la fe. El capítulo 8, desde ese punto de vista, trata el problema de la idolatría. No en sí la idolatría, sino la actitud de los hermanos de irreverencia o de no considerar o de atropellar la conciencia de los hermanos nuevos en la fe. Ya en el capítulo 9, el apóstol Pablo se va a poner como ejemplo de apóstol, que siendo el apóstol de Jesucristo, siendo un siervo de Dios y teniendo muchos derechos sobre la iglesia de Corinto, él
ha renunciado a esos derechos. Él ha renunciado a sus derechos y a sus libertades con tal de no poner tropiezo a la obra evangelizadora en Corinto. Y no solamente en Corinto, sino a donde él iba. Tenía muchos derechos, pero él como apóstol ha renunciado. El mensaje es esto: si él como apóstol ha renunciado a sus derechos, ¿cuánto más los corintios, los hermanos de Corinto, deben renunciar a sus derechos y libertades con tal de edificar, con tal de promover el crecimiento espiritual de los hermanos nuevos? Eso es el capítulo 9. Ya en el capítulo 10 va a hablar en la primera parte, los primeros 13 versículos, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Va a hablar acerca de los riesgos y peligros en relación a la idolatría. Y comienza de esta forma el capítulo 10, versículo 1 al 4, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Gloria al Señor. En estos primeros 4 versículos nos habla acerca de las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace referencia entonces al libro de Éxodo, ¿no? Habla acerca de las bendiciones y libertades que disfrutó el pueblo israelita, haciendo un paralelo con los hermanos de Corinto. Dice que todos salieron de Egipto. Todo el grupo que salió de Egipto disfrutaron de muchas bendiciones. La primera bendición que disfrutaron fue de la libertad de la opresión del enemigo egipcio, ¿no? La congregación estuvo bajo un trato especial de Dios cuando salieron de Egipto en el Éxodo. Gozaron de la protección de Dios, como una nube que les daba sombra durante el día, y que se puso entre los egipcios y el pueblo de Israel para evitar que los egipcios alcanzasen a los israelitas y los destruyesen mientras pasaban el Mar Rojo. Esa nube fue una bendición tremenda. Todos disfrutaron de la protección de la nube. También menciona aquí que pasaron el Mar Rojo. Todos los que salieron de Egipto disfrutaron de esa bendición de ver que el Mar Rojo se abrió en dos y ellos pasaron en seco. La nube detuvo a los egipcios mientras ellos pasaron. Todos pasaron el Mar Rojo y luego de eso pues ya los egipcios fueron ahogados. Esas bendiciones las disfrutó el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Disfrutaron de bendiciones como el alimento, el maná, alimento espiritual que Dios les dio de manera sobrenatural. En un momento les proveyó de alimento de codornices también. Entonces ellos disfrutaron del sustento de Dios, ¿no? Las bendiciones de Dios, agua. Cuando faltó agua, Dios proveyó de la roca agua para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo les hace una referencia a los hermanos de Corinto, haciendo una referencia pero también una advertencia más adelante, que así como los israelitas disfrutaron de libertad y muchas bendiciones cuando salieron de Egipto fueron liberados, así también los creyentes de la iglesia disfrutan muchas bendiciones. Los corintios estaban disfrutando muchas bendiciones de su libertad en Cristo, libertad de la idolatría, libertad de las deidades paganas, de la religión pagana. Ahora eran libres, nuevas criaturas en Cristo. Pero les hace referencia que así como que todos los israelitas disfrutaron de esas bendiciones y de esa libertad, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Y eso es lo que va a más adelante a poner énfasis. En otras palabras, gozar de las bendiciones o señales externas, bendiciones externas que pueda disfrutar un creyente, no es sinónimo de tener una adecuada comunión espiritual con Dios. Usted puede ser creyente, puede disfrutar muchas bendiciones que son propias del pueblo de Dios, de la iglesia, pero puede que su comunión con Dios no esté adecuada. Puede que su vida de consagración a Dios no sea correcta y esté prácticamente viviendo una vida no agradable a Dios. Pero disfruta de bendiciones.
Entonces, eso es lo que estaba pasando con los creyentes en Corinto. Disfrutaban de muchas bendiciones de Dios los corintios, ¿sí? Pero habían cosas en las cuales estaban actuando mal, en las cuales ellos tenían que corregir y desechar cosas que a la larga le iban a traer problemas, le iban a apartar de Dios a estos creyentes de Corinto, como ocurrió con los israelitas en el desierto. Y ahí cuando vienen esas pruebas, las tentaciones, se revela quiénes son realmente del pueblo de Dios y quiénes no. Por eso Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y dice que no todos los que son por línea de descendencia de Abraham son realmente el pueblo de Dios, sino aquellos que son hijos espirituales por la fe, por creer en las promesas de Dios. No todos los que salieron de Egipto, pues fueron realmente convertidos, tuvieron fe en las promesas de Dios. Lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los corintios es que, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es cuestión de decir soy cristiano, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero creyente. Esa es la advertencia que les da a los corintios. Que no se confíen de que son cristianos, de que tal vez se han bautizado, de que tal vez forman parte de la iglesia. Su fe tiene que estar manifestada a través de su conducta, sus actitudes, para con Dios y para con sus hermanos. Bendito sea Cristo. Y vamos ya al versículo 5, donde viene la advertencia. Mire lo que dice. Pero de los más de ellos no se agradó el Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De todo ese conjunto que salió de Egipto, que fueron un gran número, aproximadamente algo más de 600,000 varones mayores de 20 años, y sin contar las mujeres, sin contar los niños, y sin contar los extranjeros que se habían añadido a ese éxodo. Se dice que aproximadamente unos 3 millones de personas salieron de Egipto, aproximadamente. Y de esas 3 millones de personas, no de todos se agradó el Señor. Esto nos hace recordar Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. En otras palabras, no todos de los que salieron de Egipto realmente tuvieron fe en Dios. Gozaron de todas las bendiciones en el desierto, agua, comida, alimento, protección, pero a pesar de que vieron muchas cosas sobrenaturales, espirituales, a pesar de eso no tuvieron fe. Fe en el Dios Redentor, fe en el Mesías que vendría. Hebreos 11 hace alusión pues a la fe en el Mesías, en Cristo. Hay esa advertencia que hace aquí el apóstol Pablo, que no todos los que salieron agradaron a Dios en su conducta. Sus obras no fueron agradables a Dios, porque sus obras revelaron incredulidad, rebeldía contra Dios. Bendito sea Cristo. Por eso aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que tiene fe en Dios, tiene que manifestar con sus obras que es realmente cristiano y que ama a Dios en su conducta y actitudes para con Dios y para con su prójimo. Y esto era lo que estaba faltando allí en Corinto. La actitud para con el prójimo era una actitud muy egoísta, que no reflejaba realmente que eran hijos de Dios. Y a eso va. Eran cristianos muy carnales. Eran cristianos que se dejaban llevar por la carne y no estaban manifestando esa vivencia espiritual, ese cambio, esa nueva criatura que eran en Cristo Jesús. Y ya en el versículo 6 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo va a mencionar los peligros de relacionarse con la idolatría. Estos israelitas que salieron de Egipto disfrutaron de muchas bendiciones, pero también se expusieron, tentaron a Dios y se expusieron a la idolatría. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6 para adelante. 6 hasta el 10, dice así la palabra de Dios. Escucha atentamente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Gloria al Señor. Aquí hace referencia a varios acontecimientos de Israel en el desierto, que manifestaron un corazón rebelde, que manifestaron una actitud de tentar a Dios durante ese tiempo del desierto, y que consideren lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que no les vaya a pasar a ellos también, que no se fíen, que no tienten a Dios. Gloria a Cristo. ¿Cómo? Primero hace referencia a lo siguiente, ¿no? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Bueno, codiciaron muchas cosas malas. Codiciaban, por ejemplo, el volver a Egipto, ¿no? Codiciaban la vida del mundo de Egipto. Reclamaban a Moisés. Allá comíamos pescado, comíamos carne, comíamos pepinos, comíamos berros. ¿Sí? Empezó el pueblo a reclamar, a codiciar las cosas del mundo. Y eso les advierte a los corintios. No sea que ustedes estén codiciando la vida mundana de Corintio. Esas fiestas, esas comilonas allá en los templos paganos. Cuidado, la carne despierta, la carne se aviva y comienza a querer cosas, a codiciar cosas malas. Eso es para los corintios, es para el cristiano de todos los tiempos, hermano. Si nosotros como cristianos dejamos que la carne crezca en nuestro corazón, comenzamos a codiciar cosas malas, cosas del mundo, cosas tal vez de nuestra vida pasada. Y no debemos dar cabida a eso, hermano. No debemos dar. Cuando le venga a su mente y a su corazón, hay que renunciar a esos deseos. Esos deseos ya no me pertenecen. Murieron cuando entregué mi vida a Cristo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. De esa manera, llenamos nuestra mente de Cristo y no codiciemos cosas del pasado, hermano. Y dice también, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hace referencia a la rebelión de Israel cuando Moisés recibe los 10 mandamientos y el pueblo, esperando a Moisés, se aburre de esperarlo tanto, ya 40 días, y el pueblo hace un ídolo, un becerro de oro. Y comienzan a entrar en lo que es la idolatría. Comienzan a comer, a beber en honor a ese ídolo, a sacrificar carne, alimentos, y comienzan a hacer fiesta. Y comienzan a practicar juegos, jugueteos de índole sexual que llevaban posteriormente a la práctica de orgías. Terrible. Entonces eso es lo que pasó allá en el monte Sinaí. Cuando Moisés baja con las tablas, el pueblo estaba entregado a la idolatría. No solo pecaron adorando al ídolo, sino que la idolatría arrastra otros males más, otros pecados más, como la codicia de la mujer ajena, el deseo de cometer inmoralidad sexual. Entonces la idolatría no es que sea solamente idolatría, va acompañado de otros vicios como es la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio. Por eso dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hace referencia a otro pasaje de lo que es la historia de Israel. Cuando las mujeres moabitas invitaron a los israelitas a su sacrificio, los invitaron a ir a ver, a observar los sacrificios que hacían, sus fiestas que hacían. Muchos israelitas fueron a ver los sacrificios, a ver las fiestas en honor a sus dioses que hacían los moabitas porque los invitaron. Pero como les dije, una fiesta idolátrica, un rito idolátrico no es solamente idolatría, sino va acompañado de inmoralidad sexual, de sensualidad, sexualidad, todo eso acompaña a la idolatría. Entonces, aquí hace referencia a que los israelitas se dieron a poder participar, a poder asistir a los cultos, a los sacrificios y fiestas en honor a los dioses paganos,
cayendo en la idolatría, y no solamente en la idolatría, sino en la inmoralidad sexual. Con esto tentaron la paciencia de Dios, tanto así que Dios envió mortandad, serpientes venenosas que mataron, hace referencia San Pablo, a miles de israelitas, murieron por las serpientes. Entonces le hace esa reflexión y le hace esa advertencia: cuidado, Corintios, hermanos de Corinto, haciendo uso de esa libertad o creyendo que están haciendo uso de esa libertad, cuidado de estar asistiendo a los templos paganos, ufanándose, tal vez jactándose de que son libres. Estaban participando en cultos a los dioses paganos, en sacrificios, comiendo carne, pero no solamente al ir a los templos paganos, no solamente era comer carne, sino que eran sujetos, eran expuestos a muchas tentaciones como codicias, inmoralidad sexual. Y entonces les hace esa observación: cuidado, miren lo que le pasó a Israel por ir a esas fiestas, por ir a esos ritos paganos. Terminaron en la idolatría, terminaron en la fornicación, terminaron tentando a Dios. ¿Cuándo tentamos a Dios? Cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, que sabemos que es pecado, y tenemos en menos el celo del Señor. No, Dios no va a hacer nada. Dice, no, Dios no me va a castigar. O Dios me tiene paciencia. Y seguimos una y otra vez practicando el pecado o exponiéndonos al pecado. Eso es tentar a Dios. Sé que algo me hace daño, sé que algo es peligroso, pero yo me lanzo a practicar o a mirar o a ver o a estar en contacto con aquello que es nocivo para mi vida espiritual o algo que es peligroso. El ejemplo más claro es de Jesús cuando fue tentado por Satanás. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, tírate desde lo alto. Que Dios, escrito está que Dios enviará a sus ángeles que te sostengan en sus manos. ¿Qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Cuando sabemos que hay algo que es peligroso, que nos va a hacer daño, que no nos conviene, y nos lanzamos o hacemos las cosas descuidadamente, estamos tentando a Dios. Sea en nuestra salud, sea al exponernos a las tentaciones, eso es tentar a Dios. Hacer cosas que sabemos que a Dios no le agrada. A veces decimos, yo sé que a Dios no le agrada, pero Dios me perdone, y nos lanzamos a hacer el pecado, a hacer lo malo. Eso es tentar a Dios. Tú sabes que a Dios no le agrada y no debes hacerlo, pero agarra y dices que Dios me perdone y te lanzas a hacer lo malo. Entonces es la misma exhortación que era para los corintios, es para nosotros también. Aquellos que queremos, a veces en nuestra humanidad, dejándonos llevar por el lado humano del cristiano, se deja llevar y se cree más fuerte que Dios y se entrega a veces o se expone su carne a ser tentado y a caer en el pecado. Ese era el problema también de los corintios. Estaban abusando de la gracia de Dios. Estaban abusando de la libertad cristiana y haciendo de la libertad cristiana un libertinaje. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les exhorta a través de los ejemplos del pueblo de Israel a que no contaminen su alma, a que sean cuidadosos en cuanto a la idolatría. Por eso en Gálatas 5:3 el apóstol Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A los Gálatas también les hace la misma exhortación, ¿no? Son libres, pero no usen la libertad para la carne. Eso estaba ocurriendo. Los corintios iban a los templos, comían carne, pero no solamente el asunto era comer carne, sino que también caían en otros pecados, como la fornicación, la idolatría. Y así estaban dando mal testimonio de lo que es ser un hijo o una hija de Dios. En otras palabras, el creyente siempre está luchando, hermano, con los deseos carnales. Estamos luchando siempre con apagar, con hacer morir la carne en nosotros. Como dice primera de Pedro 2:11, dice lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una realidad. El creyente constantemente está batallando contra la carne, contra los deseos carnales.
si yo sé que en mi vida pasada el licor, las bebidas alcohólicas era mi debilidad, no me voy a estar exponiendo a eso. Aquel que sabe cuál es su debilidad, mejor se abstiene. El avisado ve el mal y se aparta, dice, mas el simple pasa y recibe el daño, dice Proverbios. Entonces, la exhortación es esa. Haciendo uso de su libertad cristiana, los creyentes de Corinto, los cristianos de Corinto, estaban siendo expuestos, ellos se exponían a los deseos de la carne, a las tentaciones de la carne. Y eso es lo que exhorta aquí, les hace una advertencia a través del ejemplo de la historia del pueblo de Israel. Una advertencia más en el versículo 11 y 12, dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el Señor. Estas cosas de lo que le pasó a Israel, ahora lo que vemos a los corintios, para nosotros nos sirven como ejemplo. A los corintios les servía como ejemplo lo del Antiguo Testamento. A nosotros lo de este tiempo nos sirve como ejemplo lo de los corintios y lo del Antiguo Testamento también. Y al que cree estar firme, al que cree que está fuerte, mire que no caiga. Mire que no se exponga. Si usted se cree fuerte, no se exponga. Aquello dice, no, yo ya estoy fuerte, ya dice. Yo ya puedo resistir y a mí no me va a doblegar Satanás. Y se exponen a los peligros, a ser tentados en su carne y luego están cayendo en el pecado. Por eso dice, el que está firme, mire que no caiga. Quien se siente firme, cuidado, cuidado. Somos carne, somos seres humanos. Por tanto, aún tenemos la naturaleza pecadora en nosotros, la cual está constantemente luchando con el espíritu. Pero no podemos alimentarla, no podemos avivarla, acudiendo o exponiéndonos a lo que representa tentación, pecado para nosotros. Hay que estar atentos a eso. El creyente debe estar atento, hermano. No debe confiarse en su vida espiritual. A veces el creyente se confía y se compara con otro creyente. Yo estoy mejor que fulano, dice. O a veces el creyente se compara con su vida pasada. Dice. No, yo ya cambié. Dice. No, yo ya estoy santo. ¿Por qué? Porque antes era así de malo, ahora soy bueno, dice. El creyente no debe compararse con su vida pasada. Si se va a comparar con su vida pasada, pues está rey ahorita. Usted está súper creyente, está súper santificado. Si se va a comparar con su pastor, tal vez por ahí le ve algún defecto a su pastor y usted se sentirá mejor que su pastor. Pero usted no debe ver a su vida pasada, ni debe compararse con su pastor, ni con otro creyente, sino la medida para usted y para mí es Cristo. Amén. Y en tal caso, cuando vemos a Cristo como nuestro modelo, nuestra medida, vamos a ver que nos falta mucho. No podemos jactarnos de que ya estoy maduro, de que ya soy maduro en la fe. No podemos llegar a eso, a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque en Cristo nos falta mucho todavía. Y seguiremos siendo perfeccionados hasta el día que Él venga por nosotros. Porque usted va a estar firme cuando tenga la estatura de Cristo. Y eso será cuando estemos allá en el cielo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, seremos perfeccionados hasta el día que nos encontremos con el Señor. Nadie puede jactarse entonces, mientras esté en vida, que ya está perfeccionado. No, Cristo es el modelo y para alcanzar a Cristo nos falta mucho. Nadie en esta tierra va a alcanzar la medida y estatura de Cristo. La alcanzaremos, seremos como Él es cuando estemos allá con el Señor. Y hasta donde Él nos permita ser como Él, nada más. Bendito sea Cristo. Versículo 13. Palabras de aliento para los creyentes. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito sea Cristo. Luego de las advertencias viene esta palabra de aliento para aquel creyente que quiere agradar a Dios, que quiere realmente tener una vivencia de victoria sobre el pecado y la carne. Le dice que todas las tentaciones que hasta ahora han pasado, han soportado, no han sido sobrenaturales, no han sido insoportables, han sido pruebas y tentaciones humanas que pueden ser resistidas por el ser humano. ¿Sí?
y que además Dios da una garantía que nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Dios tiene control aún sobre las tentaciones que el creyente pueda sufrir en esta tierra. Dios tiene el control aún sobre eso. No es que Dios tiente a nadie, sino que Dios permite que Satanás nos tiente muchas veces para probarnos, como en el caso de Pedro. Satanás pidió tentar a Pedro, pidió zarandearlo a Pedro, como en el caso de Job. Satanás pidió a Dios tentar a Job, probar a Job. Pero Dios no deja que seamos probados, tentados más de lo que podemos resistir. Cada uno de nosotros tiene una medida en la cual uno puede soportar tal o cual tentación. Lo hermoso de esto es que Dios no permitirá que seamos tentados, probados más allá de nuestra capacidad, de lo que podamos resistir, ¿verdad? El creyente verdadero, el creyente que no abusa de la libertad ni de la gracia de Dios, es consciente de que tiene que guardar su vida, tiene que abstenerse de exponerse al pecado, como los corintios sí lo estaban haciendo, se exponían al pecado. Ahora nosotros entendemos con estos ejemplos que tenemos que guardarnos, cuidarnos, alejarnos de todo lo que implique pecado en nuestra vida, tentación para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Si bien Dios permite muchas veces que nuestra fe sea aprobada, pero tenemos la seguridad que Dios tiene el control de todo y que podemos clamar al Señor y nos dará esa firmeza para poder rechazar, para poder huir cuando es el momento, huir del pecado, huir de la tentación, como va a explicarlo ya más adelante el apóstol Pablo en la segunda parte de este capítulo 10 de Primera de Corintios, el cual estaremos continuando ya en nuestro próximo programa. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy y continuamos en nuestro próximo programa. Los invitamos a seguir leyendo el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, para juntos meditar en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.